Oh, nunca me había salido eso. Bien, ¿cómo se maneja esto de la desviación estándar? Eh, Corríjame si es que me equivoco, porque ahí son 2 semanitas prácticamente que hemos estado con estas clases asincrónicas. Les he comentado cómo era el ejercicio en los laboratorios INTI, en control de calidad. Creo que no. No, licencia. No, no hice. Perfecto. Les comento entonces a modo de que empecemos a terminar de arrancar motores. Cuando yo estuve ahí, bueno, yo trabajaba en la parte de la planta que está arriba en carretera Viacha y yo estaba en la parte de control de calidad. Yo me encargaba de todo el material de acondicionado primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia? El material de acondicionado primario es el que tiene un contacto directo con la sustancia medicamentosa, se le decía, ¿no? O sea, está en contacto directo con el producto. Estos pueden ser los envases de plástico de los jarabitos, las ampollitas de vidrio, las jeringas, los sobres, las tapitas del mentizán, por ejemplo. Las tapitas llegaban de diferentes proveedores, a veces nos llegaban directo de México, les cuento. En fin, todos aquellos que tienen un contacto directo. También había una encargada que era de la parte de en material secundario. ¿Cuál es el material secundario? La cajita dentro de la cual va la botellita del jarabe, digamos, ¿no ve? O sea, esta ya no tiene contacto directo, pero sigue siendo parte del material de acondicionado, sigue siendo parte de los empaques, por así decirlo. En determinado momento, recuerdo que teníamos muchísimos problemas, por ejemplo, con la parte de las ampollas. ¿Y por qué? Me imagino que tal vez era porque la máquina era un poco antigüita y siempre teníamos el reclamo de este departamento, o sea, nosotros teníamos que aceptar o rechazar los lotes de todos los productos que llegaban. Y era bien recurrente que nosotros empecemos a rechazar las ampollas que llegaban de Chile, por ejemplo, porque eh, la boquita, la espiga se llamaba de la ampolla, al final tiene una boquita, ¿no ve? Por donde entra el líquido antes de que sea sometida a un soplete que le daba ya esa forma redondeadita, que es de donde agarramos y rompemos, ¿no? De la parte superior. Antes de que tenga esa forma, pues es una boca. Ahí es donde ingresa el líquido. Y muchas veces esta boquita salía de los parámetros establecidos. Salía, estaba mal. O sea, tenía que haber un más menos respecto a qué? Respecto a la media. Por decirles algo, el ancho de esta boquita debería ser 1.3 milímetros. Listo. Por decir algo, simplemente, ¿no ve? Pero este 1.3 milímetros se podía tolerar hasta 1.5 y hasta 1.1. Cuando era uno inferior a 1.1, existía la probabilidad de que el líquido no entre correctamente y pues no tenga la cantidad suficiente de medicamento. Pero cuando pasaba del 1.5 milímetros, existía la probabilidad de que la máquina se tranque. Y eso sí era más peligroso, porque eh, al final si ves una ampollita que no se ha llenado correctamente, simplemente lo sacas y lo desechas y para de sufrir. Pero si es más ancha y tranca la máquina, o sea, te puede generar serios problemas. Y es ahí donde nosotros constantemente rechazábamos porque varias de sus ampollas eran pues más grandes, definitivamente. Yo me acuerdo que hacíamos estos análisis de medida de tendencia central. Nos llegaban lotes de 1000, 2000, 3000 ampollas, hasta 10.000 ampollas nos llegaban, ¿no? De complejo B, por ejemplo. Entonces nosotros constantemente ya teníamos, por ejemplo, miren, ahí no se aplicaba la fórmula de muestreo, ahí se utilizaba otra herramienta que se llamaba la tabla de muestreo, la militar estándar. O sea, hay una tabla militar estandarizada que ya te dice cuál es el número que tú tienes que agarrar de ampollitas dependiendo de la cantidad de lote. Yo me acuerdo, eran alrededor de eh,
Igual, casi 300, en algunos casos hasta 1000 ampollas teníamos que sacar dependiendo del tamaño, dependiendo de la rigurosidad, dependiendo si sabíamos que ya fallaban y todo eso, ¿no? Bueno, yo constantemente hacía los informes y les decía a los de Chile, lo siento, están rechazados. Y ellos nos decían, nosotros hemos hecho una contraprueba en la cual les podemos demostrar que estábamos dentro de los parámetros establecidos y no correspondería a su rechazo. Yo les decía, cada vez que yo les hago su muestra me sale rechazado. Entonces no entiendo de dónde ustedes vienen a justificar de que está dentro de los parámetros. ¿Por qué no vienen aquí y lo analizamos con ustedes para que vean que no les estoy mintiendo si eso es lo que tratan de decirles? Dije. Vino el dueño de la planta de Chile, vino su representante, su técnico analista, y vinieron pues bien corchos, porque al final ellos eran unos clientes más, o sea, perdón, ellos eran unos proveedores más. Entonces no podían venirse a hacerse a los machos, ¿no ve? No les convenía perdernos como clientes. Y les demostramos, vengan, vamos a hacer una muestra delante de ustedes. ¿Qué es lo que hacía yo? O sea, tenía que aleatoriamente sacar estas ampollas. Aleatoriamente, de aquí arriba, de aquí abajo, de aquí al medio y de todo lado. Perfecto. Pero no lo hacía tan fríamente, por así decirlo. Yo me fijaba cuáles tenían la boquita más ancha. Me fijaba. Y esas son las que sacaba. ¿Y qué es lo que me decían ellos? Ah, pero usted pues está haciendo de forma sesgada, usted está sacando las ampollitas que son de boquita más grande, así obviamente va a fallar y no sé qué y no sé cuántos. Y les expliqué y les dije, por supuesto que sí, esa es parte de mi trabajo. Yo tengo que garantizar que esta máquina funcione correctamente. Hable aquí con la doctora y que le cuente los problemas que nos están ocasionando estas sus ampollas que tienen una boca más grande de lo establecido. Pueden ustedes llamarle sesgado, pero al final le estoy tratando de dar solución al problema. Y si eso va a ocasionar que les rechace sus lotes, pues lo siento mucho. Ahí fue donde ellos entendieron de que no es que les estaba buscando hacer la guerra, simplemente que yo estaba cuidando a mi propio cliente, porque también era mi cliente, no ve yo como funcionario de ahí. Y fue así que me relacioné muchísimo con esta parte de las estadísticas, de empezar a medir y ver un más, menos. Cuando ustedes tienen la media, por ejemplo, algunas respuestas ustedes le pueden sacar la media, ¿no? De la media aritmética, pueden también sacarle esta desviación estándar, que es más 5 menos 5. ¿En qué casos vi que se aplicó esto? Recién nomás un último caso. Estábamos haciendo con un estudiante de tesis justamente, con un tesista, el estudio de la idiosincrasia y la publicidad aplicada justamente para algunos determinados sectores, ¿no? Si es que a ellos les vendría bien una publicidad, no sé, por decir algo, en el Alto, en la ciudad del Alto, mostrar una publicidad de gringos, así, basquetbolistas en la ropa o no sé, bien blancones en tema de algunas publicidades, o sería más propio utilizar gente que sea de ahí, de la ciudad del Alto, que son orgullosos de sus costumbres, orgullosos de sus tradiciones y tienen una cultura linda, ¿no? Linda, definitivamente. Los estudios fueron claros y fueron realmente sorprendentes. Los estudios dijeron de que la gente en el Alto a nivel general preferiría publicidad elaborado con sus propias personas, con su propia identidad. A ellos no les interesaría tener un edificio tipo Los Ángeles, tipo Miami, no. A ellos les interesaría tener un cholet. Les gustaría que tenga esa forma compleja de colores y todo eso, ¿no? A ellos no les gustaría ver, qué sé yo, en la propaganda de ropa una modelo así súper blancona, rubia, no. A ellos preferirían ver a una persona que sea pues parte integrante de sus rasgos físicos, de sus rasgos estereotipados, por así decirlo. Y lo interesante fue que en algunos de estos estudios, en algunas de estas preguntas, hubo pues una dispersión sumamente amplia, amplia. Mientras que en la mayoría de las preguntas uno podía decir, todo el rato se ha mantenido así entre un 50-50 las respuestas, todo el tiempo. O sea, cuando hablamos de variables dicotómicas o tricotómicas, ¿no ve? Sí, no, tal vez, ¿no ve?
O sea, de cada 10 personas, un hito decía tal vez, pero después 5 decían sí o decían no. Habían, sin embargo, algunas preguntas que, uff, a un principio eran todos no, pero te ibas a otro lugarcito, te ibas a otra hora del día y ya todos te decían sí. O sea, una variación sumamente amplia. Y solamente cuando ustedes hacen ese trabajo de campo, ese levantamiento de información in situ, ahí es donde ustedes se dan cuenta de estas respuestas y de lo valiosas que son sus herramientas. O sea, la encuesta en sí. Eso no se queda fríamente como un dato estadístico porcentual, no. Eso es parte del análisis que ahora ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que decir justamente. He llevado adelante, bueno, se ha llevado adelante siempre en tercera persona, ¿no ve? Se ha llevado adelante 5 días de levantamiento de información. Y durante estos 5 días, para la pregunta número 1 se ha visto algo estándar, para la pregunta 2, 3. Sin embargo, en la pregunta número 5, o sea, cuando ya corresponde a la pregunta número 5, ¿no ve? Se ha visto una clara distorsión en las respuestas. Su desviación estándar es sumamente amplia. Su variación es significativa. Mientras que algunos días la tendencia era absolutamente al no, en otros días la tendencia era completamente al sí. Eso, chicos, tienen que contarlo, tienen que expresarlo. Ese es el análisis. Ahí está el verdadero conocimiento. Sabemos que todo esto nos va a servir para medir algo. ¿Qué es ese algo? Las variables. ¿No ve? No están midiendo de forma independiente la variable independiente y de forma independiente la variable dependiente. No, no, no. Estamos midiendo todo el estudio. Si algún, bueno, esto va a ser parte de ya la siguiente clase, ¿no? Pero si alguna vez, por ejemplo, les dijeran, ¿has medido de forma independiente tus variables? ¿O cómo has medido tus variables de forma independiente? O por ahí les preguntan, a ver, ¿cómo has medido tu variable independiente? No, esas son preguntas trampa. Es así. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se ha medido ambas variables con un solo instrumento que sería la encuesta. Ahí está. No es que he medido de forma independiente cada una, no. ¿Y por qué no has medido de forma independiente? Porque no aplicaba para mi presente trabajo. Mi presente trabajo tiene una correlación. Por tanto, era necesario medirlas juntas. Listo. ¿Qué es lo que estamos demostrando al final de esto? Al final de esta respuesta. Seguridad. Eso es lo que necesitan darles a todos los lectores y tribunales que les vayan a cuestionar. Seguridad. Por eso, chicos, es que les he pedido que elijan un tema, obviamente relacionado a su carrera, pero principalmente en el cual ustedes tengan dominio, tengan conocimiento, puedan zafar, puedan llevarlos a su cancha a jugar, puedan llevarlos a su pista a bailar. ¿Para qué? Para que al final digan, no tengo más preguntas. Me gustó mucho la presentación. Ese es el fin. Ese es el análisis estadístico que ahora ustedes tienen que llevar adelante. Entiendo que la mayoría simplemente ha mandado el link a sus compas, a sus comadres y listo, ya tienen el resultado, ¿no ven? Pero no pudieron llegar a saborear lo que es levantar información in situ. Si se les presenta la oportunidad, háganlo, háganlo. Van a ver lo difícil que es, pero van a ver también lo valioso que resulta hacer ese ejercicio. Es muy posible que no les quieran dar respuesta. Es muy posible que toda una tarde pierdan y apenas lleguen a 10 encuestitas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo para responder encuestas. La gente está ocupada, la gente tiene flojera de responder. Mi estudiante tuvo que gastar 1.000 bolivianos. Compró chocolates, se compró un parlante, compró tarjetas de 10, tarjetas prepago de 10 para regalar. ¿Me ayudas con una encuesta? Te regalo una tarjetita. Tuvo que llegar a eso porque ya es para su defensa, para su predefensa.
Vayan entonces, prueben, conozcan. Y aquellos que definitivamente estén conscientes que pueden llevar adelante un proyecto o una tesis, bienvenido, que les sirva. Pero los que prefieran dar un examen de grado o un trabajo dirigido, también bienvenido. O sea, váyanse de esta materia con esa claridad mental, con esa lucidez. Eso es lo que de verdad me gustaría para ustedes. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta después del sermón mañanero? No creo que ninguno dije. No, Liz, ninguna. Fabuloso, fabuloso, chicos. Bien, siguiendo con la materia, tenemos entonces acá. Vamos a dar un breve repasito de todo lo que hemos hecho a lo largo de este semestre. Un semestre definitivamente irregular, pero que creo que al final de todo hemos podido sortearlo. Como ustedes saben, yo aquí tengo que cumplir una figura de autoridad y tengo que procurar presionarlos para que ustedes logren obtener por lo menos el mínimo de este conocimiento. Sé que a veces es difícil y es incómodo, pero al final lo único que yo busco en ustedes es que aprendan. Yo no estoy aquí para controlar asistencia, no estoy viniendo a controlar absolutamente nada. Lo único que quiero es que ustedes aprendan, que les sirva de algo. La metodología de la investigación es una sola. Aquí en Perú, en Estados Unidos, en la China, es lo mismo. Así que una vez que ustedes aprendan esto, van a poder manejarse con propiedad a la hora de realizar sus proyectos e investigaciones. Este es el cuadrito, bueno, este es el nuevo cuadrito, no es en realidad nuevo. El que les he pasado decía tesina, ¿verdad? Es una breve, mínima diferencia. Fíjense que este es características generales relativas a la estructura y exigencia del perfil de tesis. Fabuloso. Perfil de tesis, es decir, del borrador que justamente estamos haciendo ahora. Porque otro es el informe final de tesis. Este es otro. También lo vamos a ver ahorita, pero vamos al que nos interesa. Perfil de tesis. Esto voy a procurar escanearlo bonito y recién pasárselos porque esto solamente es una fotito. Si se dan cuenta, lo primero que les había pedido, ¿no ve? La hoja de presentación, donde está el nombre de la universidad, el logo, la carrera, proyecto de tesis, el título, el autor, el tutor, lugar y fecha. Ustedes ya tienen el lugar y fecha que van a presentar sus documentos, ¿no ve? Todos tienen que subir una misma fecha y después de eso arrancan las exposiciones, que ya prácticamente es en 2 semanitas, es decir, que tenemos una semana más de clases. Después de su carátula, índice del contenido, introducción, presentación, antecedentes, argumentos. Lo mismo, aquí no varía nada. Ustedes, como bien saben, la presentación aborda los aspectos más generales. Deberían tener de 1 a 2 hojitas sobre esto. Una lectura dulce. Hemos leído, hemos revisado de cada uno de ustedes para que nuestros oídos también se afinen a lo que uno está buscando. Antecedentes de la problemática. Aquí les he dicho que por lo menos unas 3 hojitas se gasten, ¿no? ¿Hablando de qué? Justamente de la problemática, de los problemas. Aquellas personas que eligen, por ejemplo, conmigo hacer taller de grado 2, les cuento que soy bien exigente yo, bien exigente. Y, por ejemplo, en los antecedentes ya manejamos las 4 fases fundamentales para presentar la problemática. No los voy a marear ahorita con esos detalles, pero a nivel general es muy importante que ya hablen del problema. Mucha gente confunde esta palabrita antecedentes. ¿Y qué es lo que hace? Me habla de la historia del tema que ustedes están llevando adelante o de la historia de alguna de las variables. No, nada que ver. Aquí es fundamental que hablemos del problema. Así nomás. Y los argumentos, que es una redacción creo que ya estandarizada, que yo hasta ahora no termino de encontrarle sentido, pero es por este motivo es importante llevar adelante este estudio, ya que significativamente representa un aporte a la teoría y a la vez tiene una novedad científica. Listo, media hojita.
y hasta la introducción. Fíjense en el desarrollo, fundamentación o marco teórico, ¿no ve? ¿Por qué fundamentación? ¿Alguien sabe por qué se le dice fundamentación? Porque son las bases que fundamentan precisamente la investigación, del por qué se está haciendo esa investigación y por qué esas variables. Si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Muy bien, Manuel. Porque estamos hablando de la base en la cual estamos construyendo todo este trabajo de investigación. A nivel general se lo puede conocer como marco teórico, pero en realidad es el fundamento que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los autores? ¿Cuáles son los libros que estamos utilizando? ¿Se dan cuenta? En otros países no se le llama defensa final, se le llama fundamentación. Porque ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hablar justamente de todo esto, de los aspectos teóricos, de la base, de lo que has construido y todo eso. Y me adelanto un poquito a la clase que vamos a tener la siguiente semana, pero preguntas, ¿qué preguntas te hacen? Preguntas que estén relacionadas al fundamento que tú tienes. ¿Cuáles son los autores que has manejado? 1 y 2, me he quedado con Isidoro Quiñones y Juan Pérez. Ah, ya, muy bien. Pregunta, ¿son los únicos que hablan de este tema? Creo que no. Listo, ya lo has fregado, ya has dudado, ya has titubeado, ya te están viendo chueco los tribunales. Tienes que ser seguro. Tienes que decir, sí, sí, también hay este y este, pero para fines del presente trabajo hemos manejado estos ya que tienen una forma de síntesis fabulosa que maneja no sé qué y no sé cuántos y bla, 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 bla. Listo, ya está. ¿Con cuál te quedas? No sé. Yo me quedo con Isidoro Cañones porque me gusta su nombre. Listo, pare de sufrir. Esa seguridad tienen que mostrar. Pero esa seguridad no es fruto, pues, de lo que yo creo. Es fruto de lo que han aprendido, de lo que han investigado. De igual forma, cuando hacemos el taller de grado 2 en marco teórico ya es pues más extensivo. Ya tenemos una fórmula, un medio por medio del cual vamos a trabajar y todo eso. Pero de momento nos quedaremos con la esencia básica, así de sencillo. No quiero complicarlos. Elaboración del sumario analítico. O sea, perdón, marco teórico también ya lo han hecho ustedes, ¿verdad? 20 hojitas tenían que llegar, entonces ya lo tienen esto. ¿Qué es entonces el sumario analítico? ¿Alguien sabe? No. El sumario analítico, les he dicho que hagan un índice tentativo de su marco teórico, ¿verdad? De ese índice, por decir, son 10 subtítulos, por decir algo. Solamente ustedes han llegado a desarrollar 3, 4, ¿no? Porque les ha faltado tiempo y la pandemia y no sé qué, ¿no? Listo. Los otros subtítulos que no han llegado a desarrollarlos es parte de su sumario analítico. Es la teoría que van a desarrollar posteriormente. Obviamente no se tiene que quedar como subtítulo, tiene que darle un breve preámbulo de lo que se trata ese punto. Y listo, lo dejan ahí cortito. Y eso se sabe, se entiende de que va a ser lo que ya van a desarrollar en taller de grado 1. Ese es el sumario analítico. ¿Hay algunos modelos establecidos estándar? Sí, pero limítense a esta base teórica. Son los puntos que ya les toca desarrollar en adelante. ¿Qué más? Diseño teórico. Formulación del problema. Desde las primeras clases ya hemos visto esto. ¿Lo ven? La consistencia metodológica. Aquí está, ya lo tienen. Objetivo general, ya lo tienen. ¿Qué es lo que no tienen? Tal vez objetivos específicos. Esto es bien interesante también porque ya les había dicho algún momento, algunos hablan de que se debería desarrollar un objetivo específico por cada capítulo.
porque al final es por medio de esos que vamos a llevar adelante el trabajo o incluso el proyecto, ¿no ven? Pero ya, por ejemplo, cuando hablamos de proyecto, cuando ya tenemos que lograr un determinado producto o servicio así final, así algo logrado, algo que se va a presentar, los objetivos específicos ya tienen que estar dirigidos para lograr ese producto o servicio. Por el resto después es simplemente teoría. Y es bien interesante porque en otros lugares, de cada objetivo específico, escuchen esto, se van a asustar. De cada objetivo específico se deriva una hipótesis específica. Imagínense eso. Tanto les ha costado construir solo una hipótesis general y van a tener que construir una por cada objetivo específico. Es delicado. Afortunadamente aquí creo que no lo manejan esto. No, definitivamente no. Se quedan con objetivos específicos y pare de sufrir. Ya tienen, pero, problema, objeto, hipótesis, ¿no ven? Definición de variables. Aquí está lo que ya habíamos hecho recién nomás. Operacionalización de variables. Aquí es donde tienen que ponerle y no romper con las normas APA. No se olviden que el tamaño de letra mínimo que tienen que manejar es 12. ¿No ves? Si es Tiny Roman o Arial. Si es según las últimas normas APA, si va a ser, por ejemplo, Calibri, pueden manejar tamaño de letra 11. Si va a ser Calibri, también es permitido ahora. No sé si todos los docentes estarán actualizados y aceptarán, no sé. Les sugiero que se queden nomás con Tiny Roman, así a lo tradicional, hasta que al año por lo menos ya se actualicen todos los docentes. Cuidado que les digan, no, ¿por qué estás manejando Calibri y no sabes que es prohibido? Así. Imagínense discutir ahí, no pasa nada feo. Pero aquí está, operacionalización de variables. Fíjense que todo esto ya tienen. Proyecto de dispositivo de prueba. Argumentación del tipo de investigación. Tipo de investigación. Liz, ¿qué tipo de investigación estás manejando? Listen, Oli. correlacional, Exacto, muy bien. Ya tienes eso. Simplemente tienes que explicar aquí por qué es correlacional y qué variables estás correlacionando. Ya está, ya lo tienen. Alexander. Está durmiendo Alexander, seguro. Frío está haciendo allá. No, Luis, está calor nomás con viento. Ok. Alexander, ¿cuál es el diseño de investigación que estás manejando? No recuerdo. Tienes que Perdón, acordarte. sí, que me haya dormido, Luis, me disculpa. 4 subtítulos: enfoque, tipo, diseño y métodos. Diseño. ¿Experimental o no experimental? Experimental. No, señor, Perdón. no. Nadie tiene en este curso la capacidad de hacer un experimento. No. Era no. Lo único que vas a hacer es levantar información. Entonces, tu diseño es no No experimental. experimental. Ya. Y en función del tiempo, ¿transeccional o longitudinal? Transaccional. Exacto. Muy bien. Ahí está. Ya tienen eso también. Miren, ya está. Aquí ustedes pueden darse el lujo de añadir algo. Enfoque. Porque su enfoque es cuantitativo. ¿Verdad? Lo tienen eso. Saben ustedes por qué. Tienen las presentaciones de respaldo. ¿Qué más? Descripción de las unidades de estudio, población, criterios de selección, muestra, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho esta semana. Ya están.
¿Cómo han elegido su población? ¿De dónde han sacado la fuente? ¿Cómo están calculando la muestra? Bla, 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 bla. Listo. Van a ponerle la fórmula de la muestra de poblaciones finitas aquí en el 4.2. Ya está. Finalmente, 4.3. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Aquí están los métodos. Aquí no hay un punto preciso donde pueden hablar justamente de por qué es inductivo y por qué es deductivo. ¿No ve? Podrían ustedes, si gustan, pasarlo esto también aquí arriba. Y aquí arriba me hablan de los 4. Enfoque, tipo, diseño y métodos. Pueden hacerlo. Y aquí en este 4.3 pueden hablarme puntualmente de qué, de su encuesta y de su entrevista. Y cómo es que cada una de estas mide a las variables de forma correlacional. ¿Cómo han aplicado este levantamiento de información? ¿Qué relación hay entre estos dos instrumentos? ¿Por qué necesitaban la encuesta y por qué necesitaban la entrevista? Ustedes ya saben, las encuestas van dirigidas a los clientes, las entrevistas a los dueños, a los propietarios. Y para de sufrir. ¿Con esto han brindado una solución al problema, a la hipótesis, a las variables? Claro, ya está, ya tienen todo. ¿Cuántas hojas? 20 hojas. 5 minutos, chicos. Vayan a servirse sus cafecitos y nos volvemos a conectar.